Muy bien. Bueno, hoy estamos dentro del funcionamiento del cronograma del taller de vidrio en este modo virtual. Estamos en lo que sería la semana 6 y vamos a estar presentando el tema que corresponde para que ustedes puedan realizar la tarea número 3. En este caso vamos a ir desplegando el tema, voy a ir compartiendo pantalla con ustedes para introducirnos un poco en las implicancias de el vidrio y su paso por el proceso térmico. Bueno, yo les recomiendo este material es que si les viene bien escucharme a mí, me escuchen y después que lo silencien y que vayan leyendo, porque por ahí alguna cosa puede ser que esté mejor explicada o escrita o oralmente o a la inversa. Y en el caso de que esté bien explicada de ambas maneras, les va a resultar más fácil de retener, quiero creer. Bueno, en principio vamos a pensar o también a entender que el material vítreo es una sustancia que es generalmente transparente o translúcida, es amorfa y la encontramos en distintos estados generalmente. Cuando lo trabajamos, la trabajamos en su estado frío, donde es dura y frágil. Es un material que no posee un punto de fusión, sino que va a ir entrando a partir de cierta temperatura, aproximadamente unos 700 grados, va a ir entrando en una fase de ablandamiento y ese ablandamiento va a ir ganando viscosidad y va a tener la posibilidad de escurrir, de desplazarse y con esto, bueno, de verter, ¿no? Y de fluir hacia algún destino que uno quiera direccionarlo. Este escurrir va a depender lógicamente de cuestiones como hago con las manos, ¿no? De una cuestión de cómo lo presentamos, de la presión que va a tener esta cantidad, no en cualquier cantidad va a escurrir. Pero sí es cierto que va a haber un ablandamiento y va a haber un cambio de lo que va a afectar su manera o su presentación. Muy bien, el vidrio es una solución que está compuesta por distintas sustancias. No es un compuesto químico verdadero, digamos, esto según la teoría o como lo define Faraday, y donde también hay una cuestión que se han estudiado, donde las distintas maneras de componer este vidrio en su formulación van a, lógicamente, van a impactar en el modo de utilizar y el modo de prestar o brindar una prestación adecuada según el fin. Con respecto a qué tipo de materia es, se habla de que el vidrio estaría siendo un cuarto estado de la materia, ¿no? Pensándolo desde lo sólido, lo líquido, lo gaseoso. Eh, bueno, se habla de un cuarto estado que hasta el día de hoy, pese a ser un material tan incorporado a la cultura, no tiene una teoría que realmente lo comprenda en la complejidad de material que es. Muy bien, los vidrios son materiales producidos por el hombre, tienen una estructura molecular desordenada y ese desorden es variado. Y esto es lo que justamente le da la diferencia entre el vidrio y el cristal. El cristal va a tener una estructura molecular ordenada, como lo vemos en esta diapositiva, a la izquierda, y el vidrio va a tener una estructura desordenada e irregular. Muy bien. Los elementos que componen el vidrio. Bueno, como les decía recién, va a estar exclusivamente ajustado en base a para qué se está produciendo ese vidrio y ahí van a radicar eh, la lógica y los porcentuales de sus componentes. El vidrio siempre va a ser un material reciclable. Va a estar compuesto por vitrificantes, óxidos, fundentes, afinantes, colorantes. Y la materia prima de origen, que digamos que le da origen al vidrio, hay de origen mineral, que tenemos este grupo que tengo acá, arena, cuarzo, feldespato, caliza y dolomita, y materia prima que están
siendo provistas por la industria química, como el carbonato de sodio, el bórax, colorantes, decolorantes. Esto también es un pantallazo general, lógicamente que hay más materiales y toda una complejidad en cuanto a la formulación, que es un tema que nos excede por completo, pero bueno, un poco para saber cuáles son a grosso modo los componentes. El tercer tipo de materia prima que va a componer el vidrio va a ser justamente el propio vidrio, es decir, lo que se llama el casco de vidrio o la pedazada o la rotura, aquellos fragmentos que la misma industria desecha de su propia producción. Como se acuerdan que veíamos para el caso del ejercicio de las probetas, que se utilizaban rotura de fábrica. Muy bien, a ver, los vidrios hay de distintos tipos. Tenemos el vidrio común de ventana, el vidrio común para espejo, el vidrio de botella blanco, el vidrio de botella verde, el vidrio opal, vidrios termorresistentes, material para laboratorio, todo lo que ustedes saben, todo lo que es para el instrumental, tubos de ensayo, matraz, bueno, todo lo que se hace en vidrio es con un vidrio especial que van a ir variando en la composición. Acá tenemos algunos de los componentes y obviamente no está el detalle, pero cómo varían las relaciones de interacción entre esos componentes. ¿Qué van a dar? Acá tenemos 6 tipos de vidrio dentro de los tantos que hay. El primero es un vidrio óptico, ustedes lo deben haber visto, inclusive hay cosas que están como talladas en el interior, es un objeto que se usa, tiene distintas aplicaciones, obviamente para óptica. El vidrio de ventana, llamado también nosotros lo llamamos como vidrio float, que viene en distintos espesores. El vidrio de botella verde, el vidrio incoloro, que no está acá, pero bueno, el de botella incolora, el cristal de plomo, que es aquel que se va a estar soplando en las cristalerías, generalmente de manera artesanal, y que la característica de cristal, dijimos antes que cristal y vidrio se diferencian por el tipo de estructura molecular. Bueno, acá cuando decimos cristal, de alguna manera nos remitimos un poco a usos y costumbres, digamos, donde cuando hablamos de una copa de cristal, todos sabemos que lo vamos a estar refiriendo a un material que si fuera una copa, un objeto delgado, el espesor es muy delgado, el material es muy libre de impurezas, vamos a decir, con un sonido característico, es un material más blando para el trabajo en el soldado artesanal, es más amable, digamos, para el trabajo, más allá de, por supuesto, de la complejidad que tiene, y también es más blando para el tallado. Entonces, por ejemplo, como cuando vemos los encamisados, como en el caso de estas copas, el tallado que se hace mecánicamente, bueno, es más acompañado por el material. Entonces es un material óptimo para ciertos tipos de uso, trabajos y usos, digamos, en el orden de la aplicación. También está el vidrio para termómetros y también está el vidrio de instrumental de laboratorio, entre otros, entre el vidrio de las bombitas de la electricidad, entre los tubos de ensayo, entre todo lo que se usa, el vidrio como se utiliza para un montón de funciones que no las vemos acá, pero lo importante es saber la amplitud, que no hablamos de un vidrio, sino hablamos de los vidrios. Y aún cada uno de esos vidrios tampoco podemos decir que hay una sola fórmula, sino que también cada productor va a tener ciertas características en esa producción que también puede inclusive variar de tanda a tanda, como sabemos, que puede haber elementos, componentes que no hubieran o que hubieran sido reemplazados por otros o que tuvieran una diferencia en su proveniencia. Bueno, ¿en qué van a variar todos estos vidrios a la hora desde nuestro lugar que vamos a estar buscando vidrios para darle lugar a lo que nosotros habitualmente trabajamos en el taller? Entonces, una de las cuestiones más importantes, si no la más importante, tiene que ver con el coeficiente de expansión. ¿Qué quiere decir? Cómo se va a comportar el vidrio frente a la temperatura, cómo se va a expandir, cómo se va a contraer. Cada vidrio, como sabemos, tiene una formulación distinta y a su vez, gracias a esa formulación, se va a comportar de un modo. Es muy difícil que dos vidrios sean compatibles proveniendo de distintas naturalezas, ¿no? Y otro elemento que también es clave en este punto es cómo se compone ese vidrio. Entonces, estos dos elementos, entre el coeficiente y la composición, van a hacer que el material vidrio sea un material muy difícil de ser compatible con otro vidrio, ¿no? Entonces, va a ser compatible ¿con quién? Consigo mismo. Y consigo mismo hablamos de todo el vidrio que proviene de tal tipo de cristalería y, digamos, para ser más certero, para asegurarnos de que sea compatible, deberíamos
tener la seguridad de que fue extraído y rotulado en la boca de salida. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la probeta que había una caja que decía la fecha de extracción del día de fábrica, que lo habían mandado especialmente para nuestro trabajo? Bueno, si pudiéramos tener esa información sería un elemento de gran garantía, porque sabemos que todo ese vidrio ha sido producido con exactamente los mismos materiales, porque provienen de la misma jornada de trabajo, digamos, ¿no? Entonces esa es una garantía para saber que el vidrio seguramente es compatible consigo mismo. Quiero decir, no podemos decir que la misma fábrica es compatible por ser la misma fábrica, porque puede variar en la formulación día a día. Los vidrios con los cuales trabajamos habitualmente, acá seleccionamos los de uso más mayoritario, vamos a decir, que tenemos el vidrio float o de ventana, ¿no? Tenemos el vidrio de la fábrica Spectrum, que es una fábrica de Estados Unidos. Uno de los vidrios que producen es el System 96, que viene de una presentación de pequeños volúmenes. Acá tengo uno, voy a aprovechar a mostrárselo, que le llamamos vulgarmente ravioles. Tienen como pareciera como aquellos envases de mielcita, bueno, bien transparentes, transparente, pero igual vemos que tiene como unas burbujas, es un material que no es, no tiene una nitidez absoluta, ¿no? Es de un alto nivel de translucidez, pero no es transparente en este pequeño volumen que debe tener unos 1,5 centímetros o 2 de espesor. Otro de los materiales que vamos a tener, bueno, este material de Spectrum es compatible con otros materiales de la misma fábrica que han producido especialmente para accionar este encuentro de materiales. Sí, cierto es que son materiales costosos, sobre todo los vidrios de esta línea en color son vidrios que en Argentina se comercializan por gramos. Entonces, cuando algo se vende a gramos, naturalmente es porque el precio del kilo es prohibitivo. Tal vez en el System 96 no lo sea tanto, pero sí lo es en el de color. Otra manera de utilizar vidrio puede ser a través del casco de vidrio, que es la rotura o la pedazada, que también se le puede llamar, depende de los usos de cada fábrica. Otro elemento que nos da un resultado medianamente son los canutillos de vidrio. De ninguna manera estos materiales han sido producidos para ser fundidos, pero lo cierto es que encontramos en ellos un material vidrio que puede ser sometido a temperatura y puede brindarnos algo del rango de lo que estamos buscando o que genera algún tipo de interés. Y otro grupo también es el de los fusionables, que va a comprender, así como tenemos el Spectrum, tenemos Bullseye, tenemos Uroboro, hay distintas fábricas en distintas partes del mundo, ninguna argentina, en donde producen estos vidrios atendiendo la compatibilidad entre ellos. Dentro de los fusionables vamos a tener lo que es el vidrio Bullseye, que también viene en plano, y este plano, a diferencia del vidrio float, no solamente a una gran distancia de precio, sino que si lo miramos de canto va a ser un vidrio totalmente incoloro, no va a tener el canto verde, ¿no? Y a su vez va a ser compatible con los hilos de vidrio, con las escamas de vidrio, con las fritas de vidrio, con el esmalte en polvo, o con el esmalte en polvo. Tienen nombres comerciales que, bueno, estos son los que mayoritariamente utilizamos. También podemos utilizar otros, también podemos utilizar vidrio de botellas u otras proveniencias que sea de acceso. Bueno, la temperatura, ¿cómo nos va a permitir modificar el vidrio? Bueno, en un punto, como vimos en el nivel 1, vamos a poder trabajar la superficie a través de la aplicación de calcos, a través de la grisalla, a través de esmaltes y a través de fusionables como han hecho ustedes en la práctica. Y después en un posterior comprensión, a través de ya meternos con lo que sería la forma de este material, o sea, modificarlo en cuanto a su presentación, ¿no? Porque cuando aplicamos una grisalla al vidrio lo modificamos, pero modificamos la superficie. Nosotros en este nivel ya nos metemos con modificar el material en sí, ¿no? ¿Cómo lo vamos? Bueno, podemos adherirlo, podemos hacer incorporaciones o inclusiones, podemos hacer termomodelados o termofundidos.
Entonces van a ser distintas maneras de ir accionando sobre el vidrio a través de la temperatura. Bueno, muy bien. Las intervenciones van a requerir siempre eh, un esquema que persigamos para lograr los resultados que estamos buscando. Estas pautas son las que nos van a organizar qué es lo que vamos a estar haciendo, cómo va a ser ese ciclo térmico. ¿Y ese ciclo térmico en qué va a consistir? Bueno, básicamente en tiempo y temperatura, y que este tiempo, esta temperatura va a llegar a través de un programador, y el programador se lo va a comunicar al horno, y el horno va a estar impactando sobre el material. Hay una serie de cuestiones generales que vamos a estar viendo sobre los vidrios, de cómo se comporta el vidrio frente a la acción calórica. Sabemos que los vidrios son todos diferentes, o sea que no podemos decir que son reglas incuestionables, pero sí son nociones generales que nos van a permitir abordar el material. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, básicamente vamos a necesitar un horno, idealmente que sea para vidrio, que ese horno tenga un controlador para poder indicar los pasos que necesitamos que dé. Vamos a necesitar una producción. Esa producción va a consistir en un molde o un continente de material vitrio y el material vitrio. Y vamos a necesitar tomar el registro de todo lo que hagamos, sean el modo de hacer el molde, el peso del molde, la carga de vidrio, el tipo de vidrio, el peso del vidrio y desde luego la curva que vamos a utilizar para diagramar nuestro proceso térmico. Todo esto va a dar lo que sería nuestro plan de trabajo, ¿no? Y también nos va a permitir evaluar los resultados. Si nosotros actuamos de alguna manera aislando cada una de estas fases sin engancharlas, de alguna manera se nos desordena y tal vez se nos debilita un poco la experiencia y perdemos también en la medida en que más conectados estén los contenidos, también de alguna manera más se necesitan, se requieren y se arman en la estructura del conocimiento que uno va desarrollando con el pensamiento. Entonces, muy bien. ¿Cuáles van a ser las características que vamos a tener que considerar a la hora de hornear? Bueno, una de las cuestiones es planificar qué es lo que estamos esperando o qué pretendemos de ese material. Hay una fase donde vamos simplemente a conocerlo, ver cómo se comporta, ¿no? O sea, las probetas que ustedes hicieron, esos contenedores, esos continentes van a ir al horno con una carga de vidrio, de alguna manera sin gran expectativa, más que ver qué pasa en un rango térmico. Ya ahí tenemos un dato. Este vidrio, esta temperatura, este tiempo, da este resultado. ¿Cómo me viene a mí eso? ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿O a qué me mueve buscar? Tal vez si no se fundiera tanto, tal vez si fuera de otro color, tal vez con otra característica. Y ahí de alguna manera se empieza a armar lo que sería nuestra capacidad de proyectar algo. Otro elemento que vamos a tener que tener en cuenta son los espesores de la carga del vidrio, del molde. Entendemos que un molde no va a ser lo mismo si el molde es un molde abierto, si es un molde cerrado, si la carga ya entra en el receptáculo donde tiene que desarrollarse, si la carga tiene que fundirse en otro sitio para una vez habiendo ganado la viscosidad tiene que descender y completar o colmatar un vacío. Entonces todas estas cuestiones van a ser las que nos van a ir pensando o ayudando a decir, bueno, a ver, ¿qué tiene que tener mi vidrio, mi horneada, mi molde, para que todo esto llegue a buen puerto? Y también contemplar que el yeso y el cuarzo del molde se van a comportar de una manera que no es la misma que el vidrio. También voy a tener que atravesar esa capa de material, también voy a tener que calentarla y el calor en el interior de ese horno también en el interior de ese molde también va a tener que tener características para que pueda culminar, digamos, el proceso de fusión de ese vidrio que viene cayendo, ¿no? Entonces también tiene que ver esto con los espesores de los moldes. Los moldes, si bien necesitamos que tengan un grosor, porque lo tienen y lo vimos en la probeta, sobre todo al armarlo,
son moldes grandes, eh, pero también el tema es acostumbrarnos a generarlos sin una cantidad, sin una demasía innecesaria, porque también eso después requiere ser afectado por el calor. Muy bien, ¿cuáles son en líneas generales las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta del vidrio? La más característica y la más delicada tal vez es esta característica del material en cuanto a lo que es a lo conductor del calor que es el vidrio. El vidrio no es un material que es homogéneamente, no se comporta de manera homogénea en todas las temperaturas, no. Aproximadamente entre la temperatura ambiente hasta aproximadamente 513 grados más o menos, el vidrio va a ser un mal conductor de calor. ¿Qué quiere decir? Que yo en un bloque de vidrio puedo tener en la cara superficial una temperatura, vamos a decir 513 grados, y en el centro de esa misma pieza puedo tener 100 grados menos, 200 grados menos. O sea, una diferencia importante porque no es un buen conductor del calor. ¿En qué nos afecta esto? Bueno, el vidrio en una temperatura homogénea tiene mejor comportamiento porque no acumula estrés en esta diferencia térmica. Entonces, favorece el desarrollo del material y evita roturas. Ahora, si yo al material lo someto a estas diferencias térmicas en la misma masa, esto genera una cuestión de fracturas internas. Hay veces son visibles a simple vista y hay veces que necesitamos un polariscopio para detectarlas. Pero lo cierto es que esto genera una debilidad porque fractura internamente el material. Este cuidado lo vamos a tener que tener tanto cuando el material está en una curva de ascenso como cuando, sobre todo también cuando está en una curva de descenso. Por eso es que hay aquella tiempo de recocido que probablemente hayan escuchado, que es un elemento que vamos a tener que tener en cuenta. A partir de esta temperatura, variando según los vidrios, empieza a cambiar ese comportamiento de lo mal conductor y empieza a ser un mejor conductor. Entonces, por eso también a más temperatura, mejor se va a comportar el vidrio. Tal es la situación que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una horneada en 815 grados y queremos que baje rápidamente en 10 minutos a una temperatura de 600 grados, no tendríamos problema con la seguridad correspondiente, máscara, protección de extremidades superiores, delantal de Kevlar, con toda la protección adecuada, podemos abrir el horno, ventearlo, cerrarlo para que baje 200, 210 grados de una manera abrupta y el vidrio no va a tener, no se va a estar resintiendo. Ahora bien, hasta esa temperatura, porque sabemos que a partir de ahí, un poco más abajo, no mucho, el vidrio ya va a empezar a tener esta diferencia de enfriamiento y no va a dejar de ser un buen conductor de la temperatura. Entonces tenemos que darle el tiempo para que se vaya en el enfriado, se vaya estabilizando, vaya madurando, y a esto le llamamos el proceso de recocido. Otra situación que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de la horneada, el vidrio, como les había dicho, las moléculas del vidrio son desordenadas. Hay una temperatura, que yo en este caso le di el nombre de arco térmico, en la cual depende de los vidrios y depende de los autores. En este arco térmico hay una tendencia de que ciertos vidrios se desvitrifiquen. ¿Qué quiere decir que se desvitrifiquen? Justamente que estas moléculas que son desordenadas, hay una tendencia a convertirse en unas moléculas ordenadas. Y ahí se da este proceso de desvitrificación. ¿En qué nos afecta? Bueno, es un proceso muy simple de ver cuando uno está horneando un vidrio transparente que no digamos, no ha tenido un gran proceso de ablandamiento, digamos, vamos a decir que llegó a 710 grados, por ejemplo, o un poco menos también lo he visto. Y en la superficie se desarrolla es como que si se mateara la superficie, ¿no?
se desarrolla como una cuestión irregular, satinada, o como un pasmado, o como como si fuera un vapor, algo que pierde la translucidez del material. Esto es un efecto que puede interesar o no. En general, desde lo técnico, es un factor que suele ser como medio, si uno no lo estuviera manejando, se nota como un defecto y puede quitarle a la pieza si no ha sido buscado, ¿no? Y si es buscado, tiene que ser clara la intención de ello. Porque si no, suena más como un accidente de horneada. Ahora es importante decir, a mí me ha pasado que en horneadas de un tipo se ha dado un proceso de desvitrificación en algunos vidrios, no en todos. Con lo cual también podemos pensar que los componentes de cada uno de los vidrios va a favorecer o no este desarrollo de este proceso de desvitrificación. Muy bien. El vidrio, más o menos a partir de los 700 grados, este arco térmico que les decía, varía también según los autores. Hay autores que lo ubican entre los 513 grados a los 600 grados y hay otros que lo ubican en los 700 grados. Por eso es que yo digo, me parece que también puede ser prudente, sabiendo que no todos los vidrios son igual, tal vez tomar esta cautela entre los 590 grados y los 700 grados, donde los vamos a pasar, pero vamos a evitar detenernos en esa temperatura. Vamos a pasar de alguna manera lo más rápido que se pueda. Y por otro lado también ya es una temperatura donde el vidrio teóricamente ya ha empezado a ser un buen conductor. O sea que no tendríamos una razón para quedarnos demasiado tiempo en esa temperatura. Muy bien, otra cuestión que tenemos es el vidrio pasando la situación de ablandarse y aproximadamente en esa temperatura también se produce a ver, vamos a decir, hablando de una manera simple, si fueran dos láminas de vidrio en 700 grados se pueden quedar pegadas perfectamente, incluso con un poco menos de temperatura también. Entonces, el primer paso es que se van a empezar a ablandar, se van a pegar y a medida progresivamente van a ir en este proceso de ablandamiento a empezar a comportarse, a ganar fluidez o viscosidad, y esto le va a permitir escurrir y desplazarse de un lado a otro, y si nosotros esto lo contenemos y lo direccionamos, vamos a poder que algo escurra, siga un recorrido y se introduzca en un molde, por ejemplo. Para que esto ocurra tiene que haber cierta cantidad de temperatura y de presión, no un pequeñísimo vidrio tampoco va a escurrir. O sea, si nosotros tenemos, no sé, este volumen de vidrio y lo pongo en 750 grados, lo más probable es que más que escurrir demasiado, sí que haga un efecto como de un charco de agua, donde el agua toma un espesor determinado, que son unos 6 milímetros, y va a quedar este volumen distribuido en una mancha de 6 milímetros, irregular por supuesto si no la contengo. Hay puntos de tensión que se dan también en el proceso de descenso. Estas tensiones son las que nosotros tenemos que evitar porque son las que van a evidenciar el estrés en el vidrio. Y tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes, con que el material, que el proceso de recocido sea lo más paulatino posible para que el vidrio vaya enfriándose progresivamente sin absorber internamente tensiones por esas diferencias térmicas. Entonces ese proceso de descenso lo tenemos que cuidar mucho, sobre todo entre los 550 grados y los 370 grados. No solamente por la inercia térmica que va a llevar el horno, sino realmente apuntalarlo con un buen manejo de la curva a través del programador para ir descendiendo paulatinamente. ¿A qué se va a deber? ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Bueno, va a estar también relacionado al volumen de vidrio que tenemos y al volumen inclusive del molde y de todos los elementos que estamos horneando. Entonces esto también es como una práctica que hay que ir teniendo. Muy bien, bueno.
Estos serían como los elementos a tener en cuenta que naturalmente se despliegan en zonas de alerta, que tiene que ver con no perder el recorrido de la temperatura homogénea en el volumen de vidrio que tengamos, evitar el shock térmico por debajo de la temperatura cuando el vidrio no es un buen conductor, y evitar detenernos en el arco de deselectrificación. Esto sería como lo más contundente a tener en cuenta a la hora del diseño de una curva. Otra cuestión también va a ser el tiempo que le demos a, a, a nuestro material de que escurra. Si yo, hago una curva lo suficientemente bien pensada para que en 815 grados ese vidrio empiece a escurrir, pero de repente tiene que escurrir 2,5 kilos de vidrio, tampoco puedo ir hasta 815 grados, si va a ser por ejemplo mi temperatura máxima, y una vez que llegue a 815 grados corto la horneada. ¿Por qué? Porque ese material, una vez que empiece a escurrir, necesita escurrir sostenidamente para que todo este material caiga donde debe estar. Porque si no, el riesgo es que esté empezando a comportarse como una sustancia viscosa, pero que el tiempo no le haya permitido el descenso, y exactamente este dibujo que les estoy haciendo con la mano es lo que queda. Va a quedar el cono de la tolva, va a quedar vamos a decir, no quiero decir, el flujo de vidrio descendiendo sujeto a la pieza que está empezándose a hacer. Eso es una cosa que puede ocurrir perfectamente si la horneada fue mal programada y no lo medimos. Muy bien. ¿A qué le vamos a llamar curvas? Bueno, ya estas cuestiones son temas que hemos conversado a lo largo de la carrera. Entendemos como curva, que es un proceso de horneada, que se va a componer de rampas de ascenso, de rampas de descenso y de mesetas. En las rampas de ascenso y en las de descenso. Los elementos que vamos a utilizar, que tenemos para definirlas son, para caracterizar, vamos a decir, bueno, el tiempo total que va a durar una horneada, la temperatura final a la que va a llegar, el detalle de su recorrido térmico, y también agregaría este detalle que no lo puse, pero se los menciono, es que el tiempo total, una cosa es el tiempo que nosotros ordenamos con el programador. Vamos a suponer que nuestro programa se va a termina en 200 grados, por ejemplo. Cuando termine el programa, ¿es que terminó la horneada? No. La horneada se va a concluir realmente una vez que el horno esté en temperatura ambiente y el contenido del horno, es decir, las piezas de vidrio, estén prácticamente a la temperatura ambiente. Las voy a tocar, no me tienen que quemar, porque sabemos que estamos en temperaturas de mala conductividad del calor. Entonces puede ser que si superficialmente tengo 60 grados, es probable que adentro de esa masa de vidrio tenga 120. Entonces al sacarla voy a reforzar ese shock térmico y las piezas se rompen. Y si las meto bajo el agua, ni les digo, lo mismo, peor. Y otro elemento que nos va a ayudar a comprender esta idea de curva son todo el registro de los materiales, tanto del material vitrio, del continente y del proceso, y por supuesto de la evaluación del mismo. Las condiciones que vamos a tener que tener en cuenta para tener una buena horneada es que los vidrios que ingresan estén libres de grasitud, de polvo, que estén secos, que los moldes que vamos a usar hayan eliminado todo el agua, y si no hubieran eliminado el agua, cosa que suele ocurrir y que no es recomendable, vamos a tener que darle un tiempo de secado dentro de nuestra misma curva, y ese tiempo de evaporación lo deberíamos manejar entre 70 y 90 grados, verificando hasta que se termine de salir o de eliminar el agua, digamos. Y vamos a descargar el horno también, otro elemento importante que les decía recién, cuando realmente estemos seguros que el vidrio realmente esté en una temperatura ambiente. Y nunca acelerar el enfriado a partir de los 500 grados para abajo, ¿no? O sea, el único la aceleración de enfriado que podemos hacer es cuando estamos en 800 grados, en 700, pero nunca más abajo de 600, 590, para prevenir, ¿no?
Bueno, estas van a ser las características generales que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de tensar una curva. Ustedes en la tarea número 3 que les va a tocar hacer con este material y con las consignas es diseñar en realidad, o sea, la idea es que puedan diseñar las curvas para teniendo en cuenta esta información y la información que le vamos a estar dando en la ficha a través de los casos para ver y llegar a la instancia de graficarlas. Estas consignas las van a estar viendo en la parte de la tarea, que es lo que les toca hacer a ustedes en la semana 6, digamos, ¿no? Así que bueno, eso sería todo por ahora. Espero haber logrado ser lo más clara posible y les dejo un saludo cordial y espero que estén muy bien. Muchas gracias.